este contenido es Castor sin filtro, conversaciones espontáneas que tenemos en Castor y con nuestros amigos. Disfrútalo. Todavía no dice, en teoría ya estamos grabando, entonces a esta sesión, oportunidad, episodio de Castor sin filtro, que vamos a discutir sobre el episodio de Listos para el Commit de Héroes de Command Line Heroes en español. ¿Estoy en lo correcto, Luisa? Sí, así es. Este es nuestro tema de hoy. Muy bien, muy bien. Listo. ¿Quiénes escucharon el podcast? Yo la primera vez que lo hago, muy curioso. Yo. Leonardo, todo el mundo. Sebastián y que... Listo, digamos, asumamos que a Sebastián se le congeló la cámara. Listo. Entonces, detrás de cámara o antes de comenzar a grabar, les estaba comentando a Liliana y a Natalia, que son las únicas desarrolladoras presentes en esta llamada, que acá son las únicas dos que conocen de programación. Lo cual va a hacer que ellas sean bastante protagonistas de este episodio, pero Leonardo tiene un montón de preguntas, ¿verdad, Lolo? Sí, la verdad es que sí. Listo. Entonces, ¿les parece si comenzamos con las preguntas de Lolo? Sí, que me parece bien. Había una parte del podcast que hablaban que, bueno, toda la comunidad es una comunidad de código abierto, el código es gratuito, pero había un rol que era administrador, que es lo que ayudaba a que todos los colaboradores y voluntarios, como ellos lo llaman, si era un rol pago. Entonces yo decía, si el código es gratuito, ¿de dónde viene ese pago? No sé si me fui muy enredado. Yo siempre pensando en plata. No, pero buena pregunta. De hecho, yo considero que detrás de todas esas iniciativas en donde gratuito, entre comillas, digamos a lo que uno está accediendo o de lo que uno se está valiendo, de lo que uno se está beneficiando, yo digo que en realidad a la larga el producto se empieza a volver uno. A la larga, pues lo que lo que en realidad genera ganancias. Ahora bien, yo imagino que ahí el tema de las donaciones o el tema de las colaboraciones empiezan a jugar un papel fundamental a la hora de sostener ese tipo de esquemas, ¿cierto? Yo no sé si ustedes han visto, pero por ejemplo hay librerías o hay incluso IDEs y cosas así que uno sabe que son de código abierto, los descarga, los utiliza, por ejemplo, Eclipse, NetBeans, pues hay un montón. En donde uno sí descarga y tú literal puedes usarlo, nunca vas a tener restricciones, nunca vas a tener digamos, un periodo de prueba y después de eso te empiezan a pedir una suscripción. Pero sí dentro de la página está la opción de que se pueda colaborar y de hecho hay gente que lo hace, ¿cierto? De $1, $2 y de ahí hacia... Comprar un café. Exacto, okay. Exacto. Incluso los otros días que no me acuerdo que estaba descargando y aparecía la opción de regálame un café. Entonces decía 1, 2, ya dependiendo de lo que la persona quisiera, digamos, quisiera dar, pues ya lo hacía. O simplemente hay gente, la gran mayoría me incluyo, que entramos, descargamos, usamos, pero de ahí a que uno colabore, la verdad, poco. Pero hay gente también que creo que hay personas que lo hacen porque más que por amor al arte, que sí hay quienes lo hacen así, también existe el va a estar mi nombre allí y eso te da un poquito de renombre, es decir, tú puedes presentar tu hoja de vida y dices además yo soy colaborador en tal proyecto. Estos roles pagos administrativos que tú mencionas, yo creo que tienen mucho que ver porque puedes tener una empresa donde hayas abierto tu código para recibir colaboración y a cambio lo que das no es un pago, sino la colaboración de Leonardo Quijano es colaborador en esta plataforma. Hay casos, por ejemplo, Wikipedia, este año no le puse todavía para poner oferta porque yo he colaborado antes. Cada cierto tiempo te suena como, hey, tú que estás en Colombia, necesitamos plata. Pero la mayoría de los colaboradores de Wikipedia no
no son pagos, son mucha gente simplemente que por amor al arte o a la fama o simplemente por compartir información van alimentando una plataforma. Hay personas que no sé si son pagas o no, que ellos filtran el contenido. Tú no puedes subir cualquier cosa que te dé la gana ni cualquier barbaridad a Wikipedia. Entonces, creo que deben existir en ese rol, asumo yo, perfiles, el que es pago porque es una empresa un poquito consolidada y el que simplemente lo hace porque le gusta, porque le parece chévere. Andrés. Incluso, digamos... Dale, Nati. Perdón. Incluso, dale. Digamos, hay cosas que uno utiliza y te dicen, listo, la comunidad te brinda cierto servicio de manera pues gratuita y tú puedes utilizarlo, pero digamos si quieres una funcionalidad extra que se desarrolló, entonces ya tienes que pagar, ¿sí? Entonces esa también es como otra forma en la que ellos pues recaudan como pues el dinero. Y mira que yo, por ejemplo, con este tema del código abierto, yo digo que eso es un gana y gana, ¿cierto? Porque tú te abres y tú entregas conocimiento, entregas, digamos, tu trabajo, pero de una u otra forma también te estás abriendo a que ese conocimiento y a que ese trabajo mejore. Algo que me pareció súper bacano de ese podcast es que cuando uno hace un pull request, que es decir, en pocas palabras, es decir, mire, esto es lo que yo propongo, ¿cierto? Te envío la solicitud para que tú lo fusiones con lo que ya tienes, lo apruebes y lo distribuyas, que ya otras personas lo puedan usar. Entonces, cuando hablaban de esa parte, a mí me parece muy chévere porque, listo, está bien, habrá muchos pull requests que rechacen, pero asimismo hay muchos que les dan el sí, les dan el chulo o les hacen una solicitud de cambio, pero de una u otra forma eso se va volviendo como que, hey, estamos creciendo, se está enriqueciendo el conocimiento, ¿sí? Y si bien yo me abro a entregar mi conocimiento, aprendo mucho más de lo que otra persona me aporte. O incluso de esos pull requests que no son tan buenos, algo también puede salir que sea interesante para crecer y para aprender más, pienso yo. No sé cómo lo ven ahí. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, yo pensaba y justamente estaba pensando en el equipo de diseño y era como, esto se puede aplicar para cualquier cosa, ¿no? Imagínate un diseño, vamos a crear un nuevo concepto, un diseño de código abierto. Y en ese diseño que tú haces, vamos a poner a Sebastián para no mencionarlo todo el episodio, tú permites que personas te hagan sugerencias o hagan cambios en el diseño. Yo te propongo algo, Giselle. Pero esos cambios los apruebas tú. ¿Cómo? Desde marca. Desde marca, por ejemplo. Marca abierta. ¿Qué es marca? Bueno, una cosa genial. Sebastián se congeló, me congeló. Poder alimentar de alguna manera la marca frente a... pueden llegar al ser marca abierta, trabajos de universidad, algún universitario que diga, digamos que Coca-Cola abre su marca y un universitario pueda coger todos los recursos del Design System y decir, oigan, yo me gradué de la universidad haciendo esta plataforma para Coca-Cola y Coca-Cola ver ahí también un potencial o algo, abriendo marca. Por ejemplo, sí. O sea, como que las posibilidades son infinitas. Lo que sí es que se requiere este rol, no sé si lo llaman administrador. Mantenedor, ok. Sí, algo así. Sí, no y ese nombre es todo raro, yo decía mantenedor, pero así literal lo decía. Es que, Andrés Bello, ¿qué han hecho con tu idioma? Yo le diría responsable. Responsable es la persona que filtra y hace esto que mencionó Natalia, creo, o Liliana, de decir, no, Liliana, o lo apruebo y súper bien, o lo rechazo, que seguramente serán un montón que rechacen, o te hago, oye, me parece muy chévere, pero te sugiero este cambio o este ajuste para que se pueda adaptar a mi código, a mi marca, a mi diseño. ¿Okay? Así es. O sea que de todos modos sí hay un filtro, o sea, hay un control. Tampoco es que, sí, o sea, en el tema del código abierto uno ve unas locuras que uno dice tan particular, es su manera de programar. Eso iba a preguntar yo, porque pues sí vemos esto como una ventaja, pero ¿qué desventajas podría tener y cómo se maneja esa parte, digamos, también como cualquiera viene y edita y si se daña, bueno, no sé, hay como un filtro
Exacto. Sí, o Que sea, se publique, que no. eso. Entonces, no, quise cambiar completamente el logo de Coca-Cola, por decirlo así. No, eso no lo cambia un externo a esta organización que debe ser paga. Si no mal no entiendo. Así es. No, y miren que, por ejemplo, o sea, la comparación que hacían de los roles, tanto del lado del que está aportando, del que está colaborando, como del otro lado, el que está diciendo, venga, que no es así, le sugiero esto, o no, por ahí no fue tachado, o sí, adelante. Desde ambos roles es toda una experiencia, porque por un lado uno como colaborador, uno como que, ¿será que sí? ¿Será que no? Incluso me parece muy curioso cuando la estaban diciendo que de una u otra forma era como molesto recibir una solicitud de cambio, porque uno lo podría entender como un fracaso, ¿cierto? Pero miren que todo hace parte como del proceso de crecimiento y de mejora. Entonces, esa parte me pareció muy, muy, muy interesante y muy bacana, porque uno como desarrollador lo vive. De hecho, uno como desarrollador, cuando trabaja sobre código fuente para actualizar en un repositorio, uno de entrada sabe que nunca, nunca, nunca uno trabaja en caliente sobre una rama productiva, sobre una versión productiva, ¿cierto? Sino que hay unas versiones previas de desarrollo y sobre esa, entonces ya después uno hace como la fusión, venga, lo que he desarrollado sí me funcionó y todo está bien, y uno hace esa fusión de la que se habla pues en el podcast. Entonces, sí, todo hace parte como del proceso. Era lo que también pues nos decía esta persona, que era como su primer pull request, entonces que le daba muchísimo miedo, digamos, recibir, bueno, ciertos, como decía, correcciones o algo así. Pero entonces lo que ella vio después y se dio cuenta es que, bueno, ella puede que no tuviera tanta experiencia, pero las personas que le iban colaborando tenían más experiencia. Entonces eso le fue enriqueciendo lo que ella estaba creando y le fue ayudando también a que ella pues creciera en cuanto a conocimiento. Entonces también pregunto a los chicos, ¿todos saben lo que es un pull request? Ok, uno no. Inclusive entendí full request en el podcast. Me acabo de dar cuenta que entendí mal. No, es pull. Yo podría ¿quién nos explica? el agua, pero podría estar diciendo cualquier cosa. Hágale. Dale. Igual cualquier cosa te corregimos o no aprobamos tu cambio. Mejor aún, porque aumenta mi conocimiento. Yo un pull request entiendo como un llamado a una consulta, ¿no? O como un pull request es como yo necesito algo y me tiene que llegar una respuesta. No. Listo, ¿qué es? Eso es cuando haces una solicitud en una web, pero no sé quién quiere, Natalia, Liliana o Andrés, darnos la definición de lo que es un pull request. Básicamente es una acción que haces hacia un repositorio de código. Entonces, exacto. Pero hágale. Como una contribución. Ok. De hecho, cuando uno hace un pull, o sea, solo entendiendo el pull, tú estás subiendo lo que tú tienes en tu repositorio local, los cambios que tú tienes en tu repositorio local a un repositorio central en la nube, ¿cierto? Eso es hacer un pull, es colocar lo que yo hice en ese repositorio central en una rama en específica. Cuando hablo rama es, sea de desarrollo o productiva, por ejemplo. Ahí me confundí, Lili, eso no es un push. No, el push es al revés. El push es cuando me traigo la copia del repositorio. Sí, al final no estoy, sí. Y cuando uno habla de un pull request, es hacer la solicitud para que eso ocurra, ¿sí? Por eso es que, según tengo entendido, hay como una validación previa antes de subir ese cambio, ¿cierto? O no sé si estoy un poquito confundida y si alguien puede, me corrige si me estoy equivocando. Sí, yo creo que es al revés, pero... Es al revés. Sí, yo creo que es al revés. Lo que es el pull request es la solicitud al código remoto de bajarme el código. ¿Ok? Tienes razón. Exacto.
Y es cuando básicamente yo tengo mi repositorio, recibo, y eso sí me lo pueden corregir porque no estoy tan seguro de cómo es el procedimiento, recibo un pull request, es como, hey, hay una persona que quiere trabajar sobre mi código. Exacto. Cuando ella genere los cambios que ya hace un push, la persona, ahí es donde yo decido si lo apruebo los cambios. Si los hago un mesh o una mi código. Entonces, básicamente, lo Cataleja, Cami, no sé quiénes dijeron que no, y Sebas, básicamente es como, quítenle las palabras técnicas y es como, hola, vi tu proyecto y me gustaría colaborar porque tengo unas ideas maravillosas y sé que puedo aportar. Entonces, hágale, mijo, pum. Yo hago mis cambios, se los doy, mira, esto es lo que yo propongo, estos son mis cambios. Y la persona de allá decide si los incorpora o no al proyecto general. Ahora, cuando tus cambios son incorporados, puede venir otra persona, X, y decir, hey, yo quiero hacer lo mismo. Entonces, cuando él se lleva mi proyecto, o el código de mi proyecto, se lleva lo que estaba más lo que yo agregué o lo que tú agregaste. Entonces, eso lo va haciendo colaborativo. Bueno, Creo que lo que planteaba un poquito el podcast también era como quitémonos el miedo a creer que tenemos que ser súper maravillosos para colaborar en un proyecto. Sí. Como que yo lo percibí así un poquito. Sí, sí, yo también. Andrés, no sé si te atropellé hablando yo, como siempre. ¿Tú querías decir algo? no, tal cual, incluso lo explicaste mejor de lo que yo pretendía explicar, literal. Pero es eso, Sí. sino que normalmente, digamos, las palabras tienden a ser como muy dicientes. Entonces, por ejemplo, lo del tema del pull y el push, tal cual lo que dice, por ejemplo, la traducción. O sea, siempre que escuchemos pull, estamos como imaginando de que vamos a jalar algo de algún lado, ¿cierto? Y un push es más como el sentido contrario, empujar hacia algún lado. Entonces, ya uniendo esas dos palabras y según lo que decía Jesus, el pull request, ¿para qué serviría? Para eso mismo tal cual que estaba explicando. Si uno lo tradujera, eso traduce como una petición de jalar, por así decirlo. Como que yo voy a pedir por un permiso o algo así, de que me den permiso, valga la redundancia, de jalar algo. Entonces es básicamente lo que Jesús decía. ¿Eso es el original o yo, la copia? El pull request. Listo. Y si se dan cuenta, pues es como una buena manera de administrar los aportes de diferentes desarrolladores, o si no, de qué otra manera. O sea, sería una locura administrar o gestionar esos cambios, esos aportes. De hecho, eso también lo decían en el podcast, que la persona que tiene ese rol, ¿cierto? De validar, de revisar, pues, si bien incluso decían que no tenía que saber absolutamente de todo acerca de las contribuciones que estaban haciendo, sí debía ser una persona, pues, como que en realidad supiera en lo que estaba trabajando, porque sí me parece una tarea súper delicada y ardua. Y con respecto a ese de no tener miedo, yo creo que eso nos pasa a todos, porque cuando uno sube por primera vez para actualizar código en el repositorio central, siempre hay como el temor de, hijo de madre, puede ser que no me tire lo que ya está. A pesar de que uno ha probado y se da cuenta que funciona, uno dice, ay, que no se dañe, que cuando haga el merge, que es otro, no pase nada. Entonces, uno se identifica con esa parte. Total. Afortunadamente existe la versión Control Z, es decir, volver a una versión anterior en Git. Sí. Sí, total. Incluso yo quiero destacar también esa parte de control. ¿Por qué? Porque pues imagínate donde al proyecto de uno pues no existiera, por ejemplo, un pull request, sino que todo fuera pull y push, o sea, sin control, pues ¿cómo quedaría un proyecto de esos? O sea, quedaría una cosa, pero Dios mío santo, de todo un poco, hasta de buenas prácticas como de las peores prácticas que puedan haber. Entonces, destacar también como esa partecita de control. Y esto también depende, pienso yo, un poquito de la experticia del, ¿cómo fue el nombre? Manejador. Administrador, creo que era. Responsable. Desconcentrador. Es porque, pues claro, tiene una responsabilidad y la chica lo mencionaba, pues hay mucha gente mejor que yo a nivel de código, ¿no?
¿cómo puedo no recibir pues, malas prácticas de código? O sea, ¿cómo filtro esa parte también, no? Porque puede haber un código chorizo y que momentáneamente funcione perfecto y haga algo maravilloso. El chorizo es que no está inventado. Chorizo es que es muy largo. Mucho. Perdone mi español. Para acción. Entonces, en ese caso sí tiene que haber cierta experticia del administrador, ¿no? Como pues un conocimiento bueno para evitar que su código pues termine siendo un Frankenstein. Aunque en últimas, y eso creo que venía con la pregunta de Cata, ¿no? ¿Cuál sería el contra? Porque los pros los vemos súper chéveres, pues tenemos, como literal dicen en el episodio del podcast, un ejército de personas trabajando en un código. Eso es un superpoder, o sea, tienes mucha gente, muchas cabezas pensando, uno diría, de ahí no puede salir nada malo. Sin embargo, tu código, y acá que me digan Andrés, Natalia y Liliana, tarde o temprano va a ser una especie de Frankenstein, ¿no? Porque la forma, o sea, puede haber lineamientos estándar de cómo escribir el código, pero tarde o temprano cada uno tiene su estilo, ¿no? Total. Entonces va a ser un collage de estilos y de formas de codificar, ¿no? Total, yo creía que siempre va a haber como un punto de mejora, por decir algo. Por eso ya existen herramientas como, por ejemplo, Sonar, que te revisa, por ejemplo, todo, o sea, sintaxis y todo a nivel de código. Y es necesario, porque al fin y al cabo es una máquina que te está revisando, por ejemplo, la sintaxis, que, por ejemplo, tengas código limpio, de que no hagas esto de cierta forma, sino de otra. Entonces, como que establece estándares para que, digamos, si 5, 6, 7 personas metieron código nuevo, pues se ajusten a esos estándares, ¿cierto? Entonces, ahí es donde realmente uno como que dice, es importante que hagamos como un análisis de código estático, porque o si no, pues nunca vamos a llegar a un estándar. Ok, súper. ¿Alguna otra pregunta, chiques? Uy. ¿No? No. No sabe, no responde, me quedé sin audio. Sí. Bueno, había, que era también con lo que yo les había apuntado ahorita. Ahorita Jesús estaba hablando de la persona. Él decía, esta persona te recibe o no, pero ahorita hemos hablado de varias personas. ¿Es una sola o es un grupo de personas? Y ese grupo de personas o esa persona, ¿quién la elige? Es el mismo administrador. Tú dices, ¿te refieres a los colaboradores? Me refiero a las personas que dicen, ok, yo colaboré, ¿cierto? Lo reviso y digo, está bueno, está malo, o te mando un cambio, o el silencio del que hablaban. No, la cantidad de personas que colaboran es infinita. Si tu código está ahí en la nube, es infinita. La cantidad, o sea, tú puedes decidir, me gusta este proyecto, sería buenísimo que... Pero los que filtran. Los que filtran pueden ser uno o varias personas, dependiendo del tamaño del yo pienso que ¿no? sí, yo diría que también, porque habrán proyectos de pronto que uno solo no daría abasto. Me imagino yo que dependerá de la magnitud del proyecto. Yo que me estoy imaginando como para llevarlo a marca otra vez o a diseño. Es como si pusiéramos un logo y todo el mundo quisiera intervenirlo. ¿Sí? Entonces, punto, ciertos roles que eran participativos de terminar apareciendo y diciendo, oiga, están proponiendo este cambio, vote, por decirlo así, ¿usted opina que esto es bueno, esto es malo para el logo, funciona o no funciona? ¿Sí? Y esos son roles que se van definiendo, que puede arrancar como uno que sea interno, que diga, ok, me reúno con otros internos, o pueden ser mismos colaboradores, o pueden ser distintos, pero están ejerciendo el rol de control, ¿no? Y que están marcando también lo que decía Andrés, muy importante, los estándares. No sé si... Pues sí, pues básicamente ahí para redondear, yo creo que es eso, depende del tamaño, porque si no, no te das basto de corregir, pues de revisar todos los cambios sugeridos por un ejército de colaboradores.
¿Alguien más? ¿Alguien da más? Vamos, pregunten. Aprovechen a Liliana, Natalia y Andrés que están acá. No, muy chévere. Esos temas de, digamos, de buenas prácticas de desarrollo no solamente impactan, digamos, a cómo es legible el código, sino también al desempeño, ¿no? También hay que tener en cuenta eso. Sí, también. Sí, pues más allá, digamos, la buena legibilidad del código te ayuda en el mantenimiento del mismo, en los cambios, Sí. pero obviamente todo parte de que esa vaina tiene que funcionar, ¿no? Si no, puede estar muy bonito y... ¡ah! Pero no funcionar, simplemente Sí, ¿no? funcionar bien y, digamos, tener un buen Funcionar de manera desempeño, sí, eficiente. porque puede demorarse muchísimo haciendo, no sé, un proceso, una transacción. Una consulta, Exacto. una base de datos, una búsqueda de una variable, Sí. un filtrado de datos a traer. Sí, es correcto. Sí. Entonces, ¿quién da más? ¿Alguien más? ¿Propina? ¿No? Bueno. ¿Puede ser una sola persona o aprueban varias personas? ¿A qué me refiero? Yo sé que pueden haber varias personas, pero una sola contribución la revisa una persona o varias personas. Ah, ya entiendo para dónde va tu pregunta. Pues yo creo que depende de cómo lo plantees, ¿no? Digamos que cuando en Castor publicamos un artículo, lo revisamos hasta 3 personas a veces no, a veces solamente una persona porque los otros no tenían tiempo, porque era algo bastante sencillo, sale. Pero muchas veces hacemos una revisión sobre lo que se escribió originalmente y luego hay una tercera revisión porque es alguien que viene como con la cabeza fría, ¿ok? De hecho, si alguien sabe acá de editoriales, yo sé muy poquito por lo que he hablado, incluso el editor de un libro, después de él viene otra persona que echa una revisión también, antes de que eso salga a publicarse. Y aún así, vemos libros que salen con errores, pero bueno, ya son editoriales más, digamos, menos... Corrector de estilo. Un corrector de estilo. Entonces puede que existan varias revisiones del código, pero vuelve y juega, depende del tamaño del proyecto, ¿no? O sea, si es algo muy grande, es probable que tengas varias personas que revisen tus cambios o tus sugerencias de cambios. Yo lo digo porque por lo general a veces un código soluciona un problema o trae una nueva funcionalidad y solo lo estamos viendo, no sé, como en este compartimiento, en esta parte que se afecta, pero puede generar un conflicto con otra parte que no estamos viendo en ese momento. Entonces, una sola persona tiene que probar ese código y revisar toda la implementación, toda la plataforma o toda la aplicación para ver si se generó ese conflicto. Pues quizás no toda la aplicación, porque de hecho, pues hay trabajos modulares y todo esto, pero sí yo creo que es una buena práctica, no sé qué opinan los chicos, de pues, revisar, este cambio en qué afecta, ¿no? ¿A dónde me puede llevar? Porque lo pongo como ejemplo, creo que lo mencioné alguna vez en alguno de estos episodios. Una vez pidiendo una pizza, la versión móvil me permitía agregar al carrito, pero no me permitía acceder al carrito, se perdía. Entonces, probablemente alguien sugirió un cambio, no se percató de que afectaba a la versión móvil y lleve. Se ve muy bonito. Acá yo inventando, se veía muy bonito en el escritorio, pero alguien no revisó cómo se veía en un móvil. Y ¡pum! Compré la pizza en otro proveedor. Más buena esa pizza. Bien. Preguntas, más, dudas, opiniones, insultos, abrazos, felicitaciones, ¿no? Porque son las 12:06 y yo tengo hambre. Eso. Bueno, entonces, muchas gracias. Hoy quedó solo local de Castor esta grabación. Los voy a boletear a todos en redes. Muchas gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias a todos. Sí, Lu, todavía no tenemos definido el siguiente episodio, pero lo definimos luego y lo damos por redes, ¿vale? Tengo uno muy chévere que es el que sigue ahí en la lista, que se llama Fail Better. El fracaso más grande es nunca haberlo intentado. Está súper chévere. Me gusta. Eso da un tema bueno para conversar. Sí. ¿Todo el mundo de acuerdo con ese? De acuerdo. Sí, está bien.
Sí, Lu nos envía después el Sí. enlace. Yo se Chiques, los muchísimas comparto. gracias. Que tengan una... Gracias, Chao. muchachos. Chao. Bien, Chao. 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 No sé cómo detener la grabación acá.